Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche cae sobre el mundo y con ella despiertan los miedos más atávicos que el ser humano ha arrastrado desde que tuvo conciencia de su propia fragilidad bajo la inmensa bóveda celeste. Esta es la crónica de una violación de la realidad, un recorrido por la historia de aquellos que aseguran haber sido arrebatados de sus vidas cotidianas por fuerzas que desafían toda lógica y comprensión humana. No estamos hablando de simples luces en el cielo o de observaciones distantes, sino de la intrusión física y psíquica en la intimidad de las personas. Hablamos del fenómeno de los secuestrados por extraterrestres, una narrativa que ha evolucionado década tras década hasta convertirse en el folclore tecnológico de nuestra era. Para entender este fenómeno debemos remontarnos a tiempos donde la tecnología no era más que magia, pues aunque el término abducción se popularizó en la segunda mitad del siglo XX, las historias de seres que descienden de los cielos para llevarse a los humanos son tan antiguas como la palabra escrita. En el folclore celta encontrábamos a las hadas y a la gente pequeña que secuestraba a niños y dejaba en su lugar a dobles enfermos, o que atraía a caminantes hacia colinas huecas donde el tiempo transcurría de manera diferente. Un día en el reino de las hadas equivalía a 100 años en la tierra. Esa pérdida de tiempo, ese lapso inexplicable, es el primer síntoma, la primera coincidencia aterradora con los relatos modernos de los secuestrados. También en la antigüedad clásica y en la Edad Media se hablaba de íncubos y súcubos, demonios nocturnos que visitaban a las víctimas en sus lechos, paralizándolas y sometiéndolas a exámenes o actos reproductivos en contra de su voluntad. La parálisis, la presencia en el dormitorio, la manipulación sexual. Todo estaba ya ahí, esperando a que cambiáramos el vocabulario religioso por el vocabulario de la era espacial. Sin embargo, la historia moderna de las abducciones tiene una fecha y unos protagonistas que marcaron el punto de inflexión. Fue una noche de septiembre del año 1961. Betty y Bernie Hill, un matrimonio mixto que regresaba a casa tras unas vacaciones en Canadá, conducían por una carretera solitaria en las montañas blancas de New Hampshire. Lo que comenzó como la observación de una luz errática en el cielo se transformó en una pesadilla que definiría el canon de la ufología para siempre. Bernie detuvo el coche y, armado con unos prismáticos, observó una nave discoidal con ventanas a través de las cuales pudo distinguir a unos seres que lo miraban. El terror absoluto se apoderó de él. Corrió hacia el vehículo gritando que iban a capturarlos. Arrancaron a toda velocidad, pero pronto escucharon unos extraños pitidos rítmicos en el maletero del coche. Una somnolencia antinatural cayó sobre ellos. Lo siguiente que recordaron fue estar conduciendo nuevamente, pero 50 kilómetros más adelante, sin memoria de cómo habían llegado allí. Habían perdido 2 horas de sus vidas. El caso de los Hill no se hizo público de inmediato. Fue el tormento de las pesadillas recurrentes de Betty y la ansiedad creciente de Bernie lo que les llevó a buscar ayuda psiquiátrica. Bajo hipnosis regresiva, una técnica que se convertiría en la herramienta estándar y a la vez más controvertida de la investigación de abducciones, ambos relataron por separado una historia idéntica y escalofriante. Habían sido sacados de su coche y llevados al interior de la nave por seres de baja estatura, piel grisácea y grandes ojos oscuros. Fueron sometidos a exámenes médicos invasivos. A Betty le introdujeron una larga aguja en el ombligo, lo que describió como una prueba de embarazo dolorosa. A Bernie le extrajeron muestras de esperma. Fue aquí donde nació el arquetipo de los grises, esos seres fríos y científicos que parecen observar a la humanidad como si fuéramos ratas de laboratorio. Betty incluso llegó a ver un mapa estelar que, años más tarde, una investigadora identificó como el sistema de Zeta Reticuli. La historia de los Hill se convirtió en la piedra angular, estableciendo las fases de la experiencia. La captura, el examen, la conferencia o comunicación telepática, el borrado de memoria y el regreso. A medida que avanzaba la década de los 60 y entrábamos en los 70, los casos comenzaron a multiplicarse y a volverse más extraños. En 1973, en Pascagoula, Mississippi, 2 hombres llamados Charles Hickson y Calvin Parker se encontraban pescando en la orilla de un río cuando escucharon un zumbido. Una nave ovalada descendió y de ella emergieron 3 criaturas que no se parecían en nada a los humanoides de
Los Hill eran seres robóticos, con piel arrugada como la de un elefante, sin cuello, con pinzas en lugar de manos. Los hombres quedaron paralizados, flotaron hacia la nave y fueron examinados por un ojo mecánico que recorrió sus cuerpos. Lo interesante de este caso fue el terror genuino que mostraron los testigos cuando fueron grabados en secreto por la policía en la comisaría, pensando que nadie los escuchaba. Rezaban y hablaban entre ellos con la voz quebrada por el pánico. No buscaban fama, solo querían entender qué les había sucedido. Pero si hubo un caso que llevó el fenómeno a la cultura de masas y al cine, fue el de Travis Walton en noviembre de 1975. Walton trabajaba como maderero en los bosques de Arizona. Al terminar la jornada, él y sus 6 compañeros vieron una inmensa luz discoidal flotando entre los árboles. Travis, impulsado por una curiosidad imprudente, salió de la camioneta y se acercó. Un rayo de luz azulada lo golpeó en el pecho y lo lanzó por los aires. Sus compañeros, presas del pánico, huyeron a toda velocidad. Cuando regresaron, Travis ya no estaba. Durante 5 días se organizó una búsqueda masiva. La policía sospechaba que los compañeros lo habían asesinado y habían inventado la historia del ovni para encubrir el crimen. Sometieron a los testigos al polígrafo y todos lo pasaron. 5 días después, Travis reapareció en una carretera, desorientado, deshidratado y con una historia que contar. Recordaba haber despertado en una sala que parecía un hospital, rodeado de seres pequeños y calvos con ojos desproporcionados. En un estado de histeria, luchó contra ellos y escapó hacia otra sala donde vio un mapa estelar y encontró a otros seres, estos de apariencia humana pero con trajes ajustados y cascos, que lo guiaron sin mediar palabra hasta una mesa donde le colocaron una máscara y perdió el conocimiento de nuevo. El caso Walton introdujo la violencia física y la desaparición prolongada en la narrativa, demostrando que el fenómeno no era solo un evento mental, sino que tenía consecuencias tangibles en la realidad compartida. Con la llegada de los años 80, el fenómeno de las abducciones dio un giro hacia lo íntimo y lo psicológico. Ya no era necesario estar en una carretera solitaria o en un bosque profundo. Los secuestradores venían a buscarte a tu propia casa, a la seguridad de tu dormitorio. Esta nueva fase fue impulsada por la publicación del libro Communion de Whitley Strieber en 1987. Strieber no era un granjero ni un trabajador manual, sino un autor de novelas de terror urbano y sofisticado. Su relato sobre cómo unos seres pequeños entraban en su cabaña de Nueva York y lo sometían a procedimientos incomprensibles resonó con miles de personas que hasta entonces habían guardado silencio. Strieber describió la extrañeza de la experiencia, el olor a canela o a azufre, la sensación de estar ante una presencia antigua y poderosa. La portada del libro, con el rostro de un gris pintado con un realismo perturbador, se convirtió en un icono pop. Miles de cartas llegaron al autor de personas que decían, al ver esa cara, recordar fragmentos de sus propias vidas olvidadas. Fue en esta época cuando investigadores como Bud Hopkins y el Dr. David Jacobs comenzaron a sistematizar el estudio de las abducciones. Hopkins, un artista neoyorquino, se dio cuenta de que había un patrón generacional. Las abducciones no eran eventos aislados, sino que parecían seguir líneas familiares. Abuelos, padres e hijos relataban experiencias similares. Hopkins propuso una teoría inquietante. El objetivo de estas visitas no era la simple curiosidad, sino la hibridación. Según sus investigaciones, los extraterrestres estaban recolectando material genético humano, óvulos y esperma, para crear una raza híbrida. Las mujeres abducidas relataban embarazos que desaparecían misteriosamente a los pocos meses, sin rastro de aborto natural. Más tarde, en abducciones posteriores, les presentaban a niños extraños, de aspecto enfermizo y ojos grandes, y les pedían que los sostuvieran para transmitirles calor humano y emociones, algo de lo que supuestamente carecían los alienígenas. Esta narrativa de la hibridación añadió una capa de horror biológico al fenómeno. Ya no éramos exploradores del cosmos, éramos ganado. La entrada del Dr. John Mack, psiquiatra de la Universidad de Harvard y ganador del premio Pulitzer, otorgó una validación académica sin precedentes al estudio de los secuestrados. Mack no se acercó al tema como un creyente, sino como un clínico que observaba un trauma genuino en sus pacientes. Al tratar a personas que decían haber sido abducidas, Mack encontró que no encajaban en los perfiles de psicopatología tradicionales.
No eran esquizofrénicos, no buscaban atención y su sufrimiento era real. Mack, sin embargo, llevó la interpretación un paso más allá del materialismo de Hopkins. Para Mack, el fenómeno de la abducción era una crisis de transformación espiritual. Aunque los procedimientos eran traumáticos, el resultado final para muchos experimentadores era una expansión de la conciencia, una preocupación profunda por el destino ecológico de la Tierra y una conexión con el universo. Mack sugirió que tal vez estos seres, fueran lo que fueran, actuaban como agentes de cambio, rompiendo nuestra concepción rígida de la realidad para forzarnos a evolucionar. Su postura le costó casi su carrera en Harvard, que abrió una investigación secreta para intentar desacreditarlo, aunque finalmente no pudieron encontrar fallas en su ética profesional. El misterio se profundiza cuando analizamos los detalles físicos que a menudo acompañan a estos relatos. No todo ocurre en la mente. Muchos abducidos despiertan con marcas inexplicables en sus cuerpos. Cicatrices geométricas, quemaduras por radiación, punciones en forma de triángulo o cuchara. En algunos casos, se han encontrado objetos extraños implantados bajo la piel. El Dr. Roger Leir, un podólogo cirujano, dedicó parte de su carrera a extraer estos supuestos implantes. Lo que encontró desafiaba la explicación fácil. Objetos metálicos recubiertos de una membrana biológica dura que impedía el rechazo inmunológico del cuerpo, compuestos por aleaciones de metales con proporciones isotópicas que no se encuentran naturalmente en la Tierra. Estos objetos, a menudo situados en manos o pies, parecían emitir frecuencias de radio antes de ser extraídos, y al ser retirados del cuerpo, la membrana moría y el objeto se volvía inerte. Para los defensores de la realidad física de las abducciones, estas son las pruebas irrefutables de que algo tangible está ocurriendo. Pero no podemos ignorar la perspectiva escéptica y psicológica, que ofrece explicaciones que no requieren naves espaciales. La parálisis del sueño es el principal candidato para explicar la mayoría de las visitas de dormitorio. Se trata de un trastorno en el que la persona despierta mentalmente pero su cuerpo sigue dormido, incapaz de moverse. En este estado, la mente, presa del pánico, alucina intrusos, presencias oscuras que se sientan sobre el pecho y observan. Es el mecanismo cerebral que explicaba a los íncubos medievales y que ahora, alimentado por la cultura de la ciencia ficción, proyecta extraterrestres grises. Además, los psicólogos advierten sobre el peligro de la hipnosis. La mente humana es sugestionable y complaciente. Un hipnotizador que cree en extraterrestres puede, sin querer, implantar falsos recuerdos en un paciente, convirtiendo un sueño o una ansiedad flotante en una narrativa detallada de secuestro espacial. La memoria no es una grabadora de vídeo, es una reconstrucción creativa, y puede ser contaminada. A pesar de las explicaciones racionales, queda un residuo de casos, un núcleo duro que se resiste a ser archivado. ¿Cómo explicamos las abducciones múltiples, donde varias personas independientes relatan lo mismo? ¿Cómo explicamos el caso del puente de Brooklyn, donde una mujer fue supuestamente sacada de su apartamento flotando hacia una nave, y este hecho fue corroborado, según el investigador Bud Hopkins, por testigos independientes incluyendo figuras políticas de alto nivel que vieron lo ocurrido desde el puente? El fenómeno es escurridizo, se adapta, cambia de forma. Cuando pensamos que lo tenemos atrapado bajo la lente del microscopio, se desvanece o se transforma en algo más absurdo. Jacques Vallée, otro prominente investigador y científico, propuso que quizás no sean extraterrestres en el sentido de viajeros de otro planeta, sino viajeros interdimensionales o una forma de inteligencia que coexiste con nosotros y que ha estado manipulando la historia humana mediante el engaño y el teatro. Según Vallée, las abducciones son un sistema de control, una moderna obra de moralidad diseñada para desafiar nuestras creencias. El relato de los secuestrados también ha evolucionado con la tecnología. Hoy en día, en la era de los teléfonos inteligentes y la vigilancia constante, los relatos de abducciones clásicas han disminuido, o tal vez se han sumergido en el ruido de la red. Ahora se habla de MILABs, supuestos secuestros militares donde fuerzas humanas trabajan en connivencia con entidades alienígenas, o utilizan tecnología inversa para simular abducciones y realizar experimentos de control mental. La paranoia ha crecido. Los abducidos ya no solo temen a los cielos, sino también a los helicópteros negros sin marcas y a las agencias de inteligencia. La narrativa se ha vuelto más oscura, más conspiranoica.
Si miramos el mapa global de las abducciones, vemos que es un fenómeno universal pero con variantes culturales. En América del Sur, los encuentros suelen ser más agresivos y físicos. En Europa, tienden a ser más reflexivos. En Estados Unidos, dominan los grises y los procedimientos médicos. Esto podría sugerir un componente cultural en la interpretación de la experiencia, o quizás, que diferentes inteligencias operan en diferentes territorios. Lo cierto es que el impacto en la vida del abducido es devastador y transformador a partes iguales. Muchos sufren estrés postraumático, aislamiento social y miedo a la noche. Desarrollan una hipersensibilidad a los ruidos, a las luces, y viven con la perpetua sensación de ser vigilados. Sienten que ya no pertenecen del todo a la raza humana, que han sido marcados, cambiados. Pero otros encuentran un nuevo propósito, se convierten en sanadores, en artistas, en defensores del medio ambiente, convencidos de que se les ha mostrado el futuro y que tienen una misión que cumplir antes de que sea demasiado tarde. Hay un aspecto del fenómeno que a menudo se pasa por alto y es el silencio. El silencio antinatural que precede al evento. Los grillos dejan de cantar, el viento se detiene, el tráfico desaparece. Se conoce como el factor Oz. La víctima entra en una burbuja de realidad aislada, separada del resto del mundo. Es en ese silencio donde la presencia se manifiesta. Y luego, la luz. Una luz que no ilumina como una bombilla, sino que tiene densidad, que levanta cuerpos, que atraviesa paredes y techos como si la materia sólida fuera solo una ilusión. Los relatos describen cómo son llevados a través de ventanas cerradas, cómo sus cuerpos vibran a una frecuencia imposible. Esta violación de las leyes de la física es lo que hace que la experiencia sea tan difícil de asimilar para la mente racional. A lo largo de las décadas, hemos acumulado miles de páginas de transcripciones, dibujos, informes médicos y análisis de radar. Tenemos testimonios de niños en escuelas de Zimbabue que vieron aterrizar naves y comunicarse con seres que les transmitieron imágenes telepáticas de un mundo agonizante. Tenemos pilotos militares, policías, médicos y amas de casa. Personas con todo que perder y nada que ganar al contar sus historias. Y sin embargo, la prueba definitiva, el objeto innegable, la nave en el jardín de la Casa Blanca, sigue eludiéndonos. El fenómeno opera en los límites, en la visión periférica de nuestra civilización. Se niega a ser medido, pesado y etiquetado. Quizás porque su naturaleza no es puramente material, o quizás porque estamos tratando con una inteligencia tan avanzada que para ellos nuestras medidas de seguridad y nuestra lógica son tan transparentes como el cristal. La historia de los secuestrados por extraterrestres es, en última instancia, un espejo oscuro en el que nos miramos. Refleja nuestros miedos a la tecnología, a la pérdida de control, a la invasión de nuestra privacidad. Pero también refleja nuestra esperanza de no estar solos en este vasto y frío universo. La idea de que alguien nos observa, nos estudia, incluso si es de una manera fría y clínica, implica que somos importantes, que valemos la pena. O tal vez, como sugieren los más pesimistas, solo somos un recurso natural más en una galaxia depredadora, y los dioses que bajaron del cielo en los carros de fuego de la antigüedad son los mismos que hoy bajan en discos metálicos, cambiando sus máscaras para ajustarse a nuestras expectativas, pero manteniendo el mismo dominio sobre nosotros. Imaginemos por un momento la soledad del abducido. Despertar en medio de la noche, paralizado, viendo cómo la puerta se abre y entran esas figuras pequeñas y macrocéfalas. Querer gritar y no poder. Sentir como tu cuerpo flota, sale de la casa, sube hacia la luz. Y saber que nadie te creerá. Que si lo cuentas te llamarán loco. Que tu familia te mirará con lástima o miedo. Esa soledad es quizás la parte más terrible de la experiencia. El aislamiento dentro de la propia especie. Por eso se forman grupos de apoyo, comunidades donde los experimentadores pueden hablar sin ser juzgados, donde comparten los detalles absurdos y aterradores que solo otro abducido puede entender. El olor a ozono, la piel gris y húmeda al tacto, los ojos negros que absorben la luz y la voluntad. La ciencia oficial sigue dando la espalda, mirando hacia otro lado, ridiculizando lo que no puede explicar. Pero la historia persiste. No desaparece. Se transmite en susurros, en libros autopublicados, en programas de radio nocturnos como este.
Porque mientras haya noche, mientras haya estrellas sobre nuestras cabezas y mientras el ser humano duerma y sueñe, existirá la duda. Esa duda que nos asalta cuando miramos al cielo y nos preguntamos si esas luces que se mueven de forma extraña son satélites, aviones o algo más. Algo que nos conoce mejor que nosotros mismos. Algo que tiene la llave de nuestro código genético y de nuestra historia oculta. Hemos recorrido el camino desde las colinas de New Hampshire hasta los bosques de Arizona, desde los dormitorios de Nueva York hasta las escuelas de África. Hemos visto cómo el fenómeno ha cambiado, cómo se ha adaptado a nuestros tiempos, pero cómo en esencia sigue siendo el mismo misterio. El robo de la voluntad. La intrusión de lo otro. Y la pregunta que queda flotando en el aire, sin respuesta, es el por qué. ¿Por qué ellos? ¿Por qué nosotros? ¿Cuál es el fin último de este gran programa de interacción que lleva siglos, milenios operando en las sombras? Tal vez algún día, cuando las luces desciendan para no volver a subir, cuando el contacto sea masivo y abierto, tendremos las respuestas. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.